El texto para el mensaje de hoy está registrado aquí en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Permítanme leer. Dicen, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo este texto sería suficiente para hablar durante toda la semana diferentes nombres del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, citó a Isaías y citó este versículo para referirse a él como Emmanuel, el Dios con nosotros. Para entender lo que Jesús está queriendo decirnos hoy, necesitamos conocer un poco el contexto en que todo esto fue dicho. Siria se aproximaba peligrosamente para invadir Jerusalén. Y entonces el capítulo 8, el último versículo, 22, explica la situación. Voy a leer, dice así: y mirarán a la tierra, los habitantes de Judá mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Quiere decir, el enemigo se aproximaba y los hijos de Israel estaban con miedo. La profecía dice, mirarán a la tierra y verán solamente tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Parece una descripción de nuestros días, porque si en este momento tú miras a lo que está pasando, vas a ver por todos los lados desesperación, tribulación, angustia, oscuridad. Oscuridad, porque las personas no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben qué solución tomar. Ahí aparecen las fake news, hablando, no, que el remedio es este, que la situación es esta. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones que aparecen a través de las redes sociales. Mucha mala información sale, pero el ser humano está dispuesto a escuchar todo, a prestar oído a todo, porque hay angustia, hay aflicción, hay tribulación. La gente está perdiendo a sus seres queridos, hay gente quedándose sin empleo, hay gente que está sumida completamente, absorbida en las tinieblas. Ahora, ahí comienza el versículo 9, el capítulo 9. Y miren la manera maravillosa cómo empieza. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. O sea, el mundo estará lleno de oscuridad, de angustia, de tribulación, de tinieblas. Pero para los que están en Jerusalén, no habrá para siempre oscuridad. ¿Y por qué no habrá oscuridad? Sigo leyendo el texto. A partir del siguiente versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y quién era esa luz? Ahí viene el versículo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, en medio de la penumbra, en medio de la angustia, de la tristeza, de la desesperación de las personas, el Señor Dios Todopoderoso enviará a su Hijo en la persona maravillosa de Jesús. Él será Dios con nosotros. Él será la luz que ilumina nuestro camino. Él será la luz que ilumina nuestros ojos para no tropezar, para no caer, para no desesperar en medio de las tinieblas y de la angustia en que estamos viviendo. Dios con nosotros. Me emociona, me impresiona la expresión Dios con nosotros, Dios contigo.
El deseo maravilloso de Dios siempre fue estar con sus hijos. Dios no nos creó, Dios querido, escúchame, Dios no te creó para que tú fueras una estrella errante perdida ahí en el universo sin saber de dónde vienes, sin saber para dónde vas. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios te creó para que tú vivieras con Él. Yo sé que vivimos hoy día en un mundo malo, porque cuando el pecado entró al mundo, el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Dios ya no estaba con nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. Y al apartarnos de Dios, nos sumergimos en un mundo de tinieblas, de angustia, de desesperación, de aflicción. Ahora me vas a preguntar, pastor, ¿quiere decir que para aquellos que están con Dios no hay angustia, no hay tribulación, no hay desesperación, no hay problemas? Oh, querido, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que cuando le entregas el corazón a Jesús, tus problemas desaparecerán, la tristeza desaparecerá, la enfermedad no va a tocar tu familia, la muerte no va a llegar a tu casa. No, la Biblia no dice nada de eso. Vivimos en un mundo de pecado. Cuando llueve, se mojan los que aman a Jesús y los que no creen en Él. Cuando el sol sale, brilla para los ateos, para los que no creen en Dios, pero también brilla para los hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde el dolor, la muerte, la enfermedad es prácticamente una ley. Entonces, cuando la enfermedad llega, no llega solo para aquellos que no creen en Jesús, llega también para los que creen en Jesús. Entonces me dirás, y pastor, ¿cuál es la diferencia entonces? Con Cristo voy a sufrir, sin Cristo también voy a sufrir. Entonces, ¿para qué le voy a entregar mi vida a Cristo? Calma ahí. Cuando el dolor llega a la vida de una persona que no tiene a Jesús, se desespera, entra en pánico, es capaz de agarrar un revólver y darse un tiro. Cuando el hijo muere, piensa que la vida acabó. Cuando el esposo o la esposa fallecen, para ella la vida no tiene sentido, porque no tiene a Cristo en el corazón. Pero cuando el dolor toca la vida de un hijo de Dios, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la tristeza, aún cuando no puedas enterrar a tu ser querido por causa de la enfermedad, si tú crees en Jesús, la esperanza va a brillar en tu corazón. Eso es lo que Isaías dice. En medio de la oscuridad brillará la luz, y esa luz es Dios con nosotros, Emmanuel, que viene a habitar con nosotros, que quiere estar a tu lado. Es pena, querido, que a veces cuando llega la tribulación, las personas se hacen una de las primeras preguntas que se hacen: ¿dónde está Dios? Y yo te digo esta mañana, Dios está en el mismo lugar donde siempre estuvo. Dios está a tu lado. ¿Pero por qué no lo veo? Pues ahí viene la situación. Cuando tú vives una vida linda de comunión, de compañerismo con Jesús, ahí tus ojos se abren para ver que la mano poderosa de Dios está a tu lado. Pero cuando tú estás lejos de Dios, cuando tú no procuras escuchar la palabra de Dios, cuando tú no clamas a Dios en tu corazón, cuando tú no vives con Él una vida de comunión, en medio del dolor tú miras para todo lado y solo ves aflicción, solo ves tristeza, solo ves desesperación. El deseo más grande de Dios es estar contigo, vivir contigo, estar en tu corazón para ayudarte a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. El deseo del Señor Jesús es estar en tu casa, en tu familia, unir los corazones para que las familias no se estén acusando, destruyendo, criticando, juzgando, condenando y peor a veces golpeándose emocionalmente, físicamente. ¿Cuántas veces encuentro personas desesperadas que no saben qué hacer? Personas que dicen: pastor, yo creo que el divorcio es la única salida para mí. Y si analizamos fríamente cuál es la causa es el carácter. El carácter que cuando no estás en Cristo, tu carácter es como el carácter de un caballito salvaje. Corre para aquí, corre para allá. Es fácil caer en el terreno del fanatismo, de los extremos. Extremo de limpieza, extremo de suciedad, extremo de organización,
extremo de desorganización, extremo de, en todos los sentidos. El diablo no quiere que camines en la línea del centro, te lleva para los extremos. Y hogares están destruidos por causa de los extremos. Padres muy permisivos, padres muy radicales, padres muy liberales, padres muy intransigentes. Pero y la línea del medio, el equilibrio, una de las primeras cosas que Jesús hace cuando llega a tu vida es colocar equilibrio en tu corazón, es transformar tu carácter. Entonces, a pesar de las dificultades, falta empleo, falta dinero, faltan cosas, pero eres capaz de abrazar a tu esposa, de besar a tu esposa, de caminar con ella, de como familia, con los hijos, entender que están viviendo un momento difícil y salir victoriosos. Pero yo quiero continuar meditando en el texto bíblico. Dice así: porque un niño nos es nacido. Nacer. El ser humano nace, Dios no nace. Porque un hijo nos es nacido. Aquí está hablando del Señor Jesucristo en su aspecto humano. El Dios eterno se hizo carne, nació de una virgen. Dios se hizo humano. Un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Dado. Cuando algo te es dado, tú no haces nada. No dice un hijo nos es comprado, porque cuando tú compras, tú pagas. Aquí dice un hijo nos es dado. ¿Ah? Un hijo nos es nacido, el aspecto humano de Jesucristo. Un hijo nos es dado, el aspecto divino de Jesucristo. No hay participación humana. El Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. El Señor Jesucristo no dejó de ser Dios nunca. Pero cuando vino a esta tierra para morir por ti, para salvarte, Él tomó la forma humana, aceptó la forma humana y nunca se va a separar de esa forma humana. Por eso en la eternidad, por los siglos de los siglos, Jesucristo continuará siendo Dios hombre. Tomó nuestra forma, no la tomó en prestada, la tomó definitivamente. Ahora me vas a decir, entonces ya no es omnipresente, porque si tiene un cuerpo ya no puede estar al mismo tiempo en todos los lugares. Sí, humanamente, lógicamente podría ser así, pero recuérdate que Jesucristo es Dios, uno con el Padre, uno con el Espíritu. Y si Jesucristo no puede estar corporalmente, porque ahora está asumido la naturaleza humana, Él puede estar presente en todos los lugares a través de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu y Jesús y el Padre son uno solo. Tres personas en un solo Dios. Las tres personas te aman. Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Mira qué amor nos ha dado el Padre. Que el Señor Jesucristo, Dios eterno, dijo, voy a la tierra, voy a tomar la forma humana para que el hombre no muera, para que el hombre no se pierda, lo voy a rescatar. Y así ha sido la historia de la humanidad. Mientras el ser humano se va yendo, siempre yendo, Dios va llamando. Dios va buscando. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Habla de la victoria final del Señor Jesucristo sobre el pecado. Y se llamará su nombre admirable. Una persona admirable es una persona con cualidades destacadas, una persona a la cual tú admiras. ¿Por qué Jesucristo es admirable? Por su manera de nacer, de hacerse hombre. Nadie es como Él. ¿Por qué Jesús es admirable? Por su bautismo. Nadie, siendo el propio Dios, fue bautizado. Nosotros somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, pero Jesucristo fue bautizado ¿por qué? ¿Qué pecado había cometido? Él fue bautizado para darnos el ejemplo. No solo ejemplo de que debes ser bautizado, sino el ejemplo de que debes ser humilde, de que debes aceptar la situación que estás viviendo.
El Señor Jesucristo no se disfrazó de hombre, se tornó hombre y en la cruz del Calvario cargó todas nuestras iniquidades. Jesús no murió por el pecado de él. ¿Qué pecado había cometido? Nunca se encontró pecado en Jesucristo, pero nosotros estábamos condenados a muerte y Jesucristo en la cruz del Calvario aceptó nuestros pecados, cargó nuestros pecados, todos los pecados desde Adán hasta hoy, los pecados que has cometido, los pecados que estás cometiendo, los pecados que cometerás, todo el Señor Jesucristo cargó en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad, por nuestra manera equivocada de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros, porque Dios te ama, porque Dios quiere vivir a tu lado, porque Él quiere conducirte, Él quiere tomarte la mano como un padre a su hijo y llevarlo por los caminos de la vida, de la felicidad, de la prosperidad. Pero el nombre de Jesucristo no solo es admirable, dice que su nombre es consejero. ¿Cuántas veces personas me escriben, vienen a mí, pastor, deme un consejo? Oh, querido, ¿quieres un consejo? Ve al Señor Jesucristo. Su nombre es consejero. Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que es misericordioso, abundante en dar la bendición de la sabiduría. Pastor, ¿qué es sabiduría? No es conocimiento. Hay mucha persona que tiene conocimiento, títulos doctorales, pero no tiene sabiduría. Hay mucha gente que nunca fue a la universidad y tiene mucha sabiduría. Sabiduría es equilibrio. Saber decir cuando tienes que decir. Saber callar cuando tienes que callar. Sabiduría. Por ejemplo, yo cuántas veces encuentro parejas que en la hora de la rabia, en la hora de la ira, ahí despiden todo el rencor, el resentimiento, el dolor que habían guardado en su corazón. Porque tú no vales nada, porque me arrepiento el día que te conocí, ¿por qué me casé contigo? Ahora, el momento de la rabia no es el momento para decir verdades, porque después las personas dicen, no, yo solo dije la verdad. Ah, sí, dijiste la verdad en el momento inoportuno. Tú tienes que decir la verdad cuando hay amor, cuando hay felicidad, cuando hay paz entre ustedes. Ese es el momento de decir la verdad, pero la sabiduría para eso solo te la puede dar Dios. ¿Estás viviendo un momento difícil? ¿Tu negocio ha fracasado? ¿Tu campo no está produciendo? ¿Has perdido el empleo? ¿Tu hogar está a la orilla del divorcio? ¿Has descubierto que un hijo tuyo está usando drogas y no sabes qué hacer? Tu hija, a la que dedicaste toda tu vida, hoy día grande, ya no quiere saber nada de Dios, nada de Jesús. Pastor, dame un consejo. Mi consejo es humano. Mi consejo es limitado. Quien tiene que darte el consejo es Dios. Ve a su palabra. Ve a las Sagradas Escrituras. Arrodíllate, clama. Pídele, Señor, ábreme los ojos. Enséñame qué decisión debo tomar. ¿Qué palabras debo decir? ¿Qué actitudes debo seguir? Dios nunca te va a fallar, porque Él es el Dios consejero. Pero no es solamente eso, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Tu Dios no es un Dios débil, hecho de yeso que se va a quebrar. Tu Dios no es un Dios de madera, hecho de madera que se va a quemar. Tu Dios no es un Dios de arcilla. Tu Dios no es un Dios de metal que se va a oxidar. Tu Dios es fuerte, eterno. No tiene origen, no tiene fin. Desde el punto de vista humano, las cosas pueden parecer para ti oscuras. No ves salida, está todo arruinado, está todo perdido. Para el hombre tal vez, no para Dios. Cuando está todo oscuro a tu vuelta, si tú abres tu corazón a Dios, si tú le dices, Señor, enséñame, ilumíname, muéstrame el camino, el Dios consejero, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Dios que no conoce fracaso vendrá y te tomará de las manos y te encaminará por los caminos en que debes andar. Pero no es solamente Dios fuerte, es Padre eterno. Padre, te ama. ¿Qué padre no daría la vida por el hijo? Pueden haber excepciones, rarísimas excepciones.
Pero yo creo que un padre, en su mayoría los padres, serían capaces de dar la vida por el hijo. Cuando nosotros estábamos perdidos, acabados, destruidos, el Padre dio a su propio Hijo para morir por nosotros. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Oh, querido, estás empezando a estudiar la Biblia o ya estudiaste la Biblia. Ya llegó el momento en que tienes que tomar una decisión en tu vida. Pues acepta al Dios que iluminará tu camino, al Dios que espantará la angustia, espantará la tribulación. No te digo al Dios que hará desaparecer el problema, digo al Dios que hará desaparecer la desesperación, la tribulación. Aún en medio del problema te sentirás seguro, porque no estás solo. Hay un Dios fuerte, hay un sabio consejero, hay un Padre amoroso que está contigo, y ese Padre te acompañará. Irás de victoria en victoria hasta la victoria final. El ser humano, cuando se separó de Dios, nunca quiso sufrir. Él no se separó de Dios porque quería morir. Él se separó de Dios engañado por la serpiente, porque quería ser igual a Dios, porque pensó que solito podía vencer, solito podía triunfar, solo podía conquistar las mejores cosas de la vida. ¿Y cuál fue el resultado? Desgracia, tragedia, muerte. A lo largo de mi vida he encontrado gente desesperada. Una vez un hombre rico, millonario, que no creía en Dios, no quería en nada, porque su Dios era el dinero, aquí en Río de Janeiro, en el Brasil, estaba saliendo de su trabajo, en su carro elegante, a 200 metros de la oficina de la empresa. Otro carro lo cerró, salieron 3 hombres encapuzados, lo metieron al carro, se lo llevaron, lo metieron en un hueco y pidieron 2 millones de rescate, $2 millones de rescate por el hombre. La familia no tenía al vivo $2 millones. Llevó más de un mes. Ese hombre fue humillado. Solo le daban para comer pizza fría. Hacía sus necesidades ahí donde estaba. Querían someterlo. Llegó un momento en que él pensó, ¿por qué no me muero? ¿Para qué estoy sufriendo? Y mientras eso, la familia, la esposa, los hijos, tratando de buscar los $2,000 para pagar el rescate. En una ocasión de esas, por una rendija de la puerta vio solo un rostro, porque los que lo secuestraron estaban encapuzados. Ahora por la rendija de la puerta vio un rostro de un hombre moreno, calvo, con una cicatriz en el rostro. Y fue esa imagen que quedó grabada en su mente. Finalmente, semanas después del secuestro, los hijos pagaron el rescate y soltaron al hombre en una calle solitaria. Él volvió a la ciudad, volvió completamente transformado, parecía un zombie, lloraba, ya no trabajaba, ya no era el hombre fuerte, el hombre soberbio, orgulloso, el hombre que no creía en Dios, que solo creía en el dinero. Ahora lloraba de día, lloraba de noche. No sabía qué hacer. Le colocaron psicólogos al lado, lo ayudaron, se restableció un poco. Pero de repente la familia comenzó a notar algo. A las 4 de la tarde, todos los días él desaparecía. Y no sabían a dónde iba. La esposa puso un detective para ver a dónde iba él. Y un día descubrieron que él simplemente salía de la tienda, caminaba por las calles, especialmente donde había mucha gente, subía a los trenes, bajaba, subía a los ómnibus, caminaba por las calles, paraba en los bares, tomaba algo, miraba, observaba. Lo que nadie sabía es que él estaba buscando al único rostro que había visto por la rendija de la puerta. El hombre moreno, calvo, con una cicatriz en el rostro. Pasó casi un año, él en ese ritual diario, buscando al hombre que lo había asaltado, hasta que un día, mientras en un bar él tomaba una cerveza, vio al hombre que lo había secuestrado. Naturalmente no dijo nada,
lo siguió de lejos, lo fue siguiendo. El hombre tomó un ómnibus, él también tomó el ómnibus, el hombre bajó, subió a un microbús, él también lo hizo. El hombre llegó a un descampado, él también bajó, fue siguiéndolo lentamente, descubrió dónde vivía. Una vez que descubrió dónde vivía, este hombre contrató un equipo de delincuentes, de matadores, de sicarios. Y dijo, ¿cuánto quieren ustedes para matar a este hombre? Yo les voy a decir quién es, yo les voy a decir dónde vive. Yo quiero que lo maten. Le pidieron $50,000. Él dijo, está bien, yo les pago, pero les pago cuando yo vea el cadáver. Y pasaron algunas semanas. Una noche de madrugada él estaba durmiendo cuando el sicario lo llamó, uno de los sicarios, le dijo, mira, ¿puedes traer el dinero? Nosotros tenemos el cadáver del hombre. Y no era solo uno, hemos descubierto que fueron 5. Y los 5 están muertos aquí. El hombre salió en ese momento, llevando el dinero, llegó al lugar descampado donde lo estaban esperando, y fue mirando con la linterna en la oscuridad, uno por uno. Él no conocía, pero cuando llegó al último, casi cayó, desesperado, casi desmayó, porque ese último era su mejor amigo, casi un hermano, que en el momento del secuestro apoyaba a la familia, apoyaba a la esposa, le decía, mira, yo les ayudo y esto y aquello. Entonces este hombre comenzó a gritar y le dijo a los sicarios, ustedes se han equivocado, este es mi mejor amigo. Y el sicario le dijo, sí, ese tu mejor amigo fue el jefe, el que organizó todo el secuestro. El hombre enloqueció. Se llamaba Mauro, enloqueció, tomó su carro, desesperado, salió, chocó contra un árbol, lo encontraron ahí desmayado, loco, sin conciencia, enloqueció completamente. Lo llevaron al manicomio, ahí estuvo meses y meses. En una Navidad lo sacaron, intentó suicidarse, lo volvieron al manicomio. Estaba completamente sin sentido, loco. Un capellán adventista se dio cuenta que lo que perturbaba a este hombre era la culpa. Comenzó a acercarse a él y le contó un día la historia de María Magdalena, la mujer pecadora, que un día se confrontó con Jesús. Y Jesús le dijo, hija, yo no te condeno, vete y no peques más. Mientras el capellán, el pastor, le contaba esta historia, él lloraba. Y el capellán se dio cuenta que el problema de este hombre era la culpa. Estaba enloquecido por causa de la culpa. Y le habló del perdón, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Oh querido, tú y yo, todos los seres humanos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a muerte. Esta muerte no es una muerte instantánea. Ojalá lo fuese, porque si fuese una muerte instantánea, pecamos, morimos, ya no sufriríamos. Pero lo peor de todo es que es una muerte lenta. Te va matando lentamente, mata a tu familia, mata a tus hijos, mata a tus sueños, mata tus planes, te sumerge en el pozo de la tribulación, de la desesperación. Tú y yo y toda la humanidad hemos pecado, cargamos culpa. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ese hombre? Ese hombre no conocía a Jesús. Ese hombre miraba para todo lado y solo veía la culpa, atormentándolo como un martirio. Pero el capellán, el pastor, lo encontró, le habló del amor perdonador de Jesucristo. Y lo maravilloso del Evangelio, querido, es que tú vas a Él como estás y Dios te perdona, Dios te transforma. Y de repente, lentamente, este hombre fue sanando. El pastor capellán le dio una Biblia y comenzó a estudiar la Biblia con él. Y cuando llegó la siguiente Navidad fue suelto,
volvió a la casa y ahora solo estudiaba la Biblia, la Biblia, la Biblia. La familia pensó, ahora la locura le dio por la Biblia, pero él seguía estudiando la Biblia. Pero la familia veía que él cada vez estaba más sano, hasta que recuperó completamente la conciencia. Tomó las redes de las empresas que estaban mal, recuperó de nuevo las empresas. Ese hombre un día aceptó a Jesucristo como su Salvador. Ese hombre un día entró al tanque del bautismo, porque el capellán le dijo que en el momento en que era sumergido al agua, todos sus pecados eran depositados. Y el hombre que nacía era un hombre nuevo, sin pasado, sin manos manchadas de sangre. Un hombre con un futuro maravilloso, con una hoja en blanco en sus manos. Ese hombre nació de nuevo. Oh, querido, a lo largo de mi vida he visto gente destruyéndose, gente acabándose sola, martirizándose, hundida en el lamazal de la culpa. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre para buscar al hombre, para encontrarlo perdido, para ser su consejero, para ser su Dios admirable, su Dios fuerte, todopoderoso, para ser su Padre amado. Por eso, cuando tú ahora estás estudiando la Biblia, no tienes que estudiarla simplemente para llenar tu cabeza de doctrina. Las enseñanzas de Jesús son maravillosas, pero lo primero que tienes que hacer es entregarle el corazón a Jesucristo. Decirle, Señor, yo te amo. Yo quiero tener un hogar feliz. Yo no quiero vivir como he vivido hasta aquí. Yo no quiero vivir con miedo, con angustia. Yo quiero saber que tú estás a mi lado. Y si tú haces eso, el Espíritu de Dios va a hacer maravillas en tu vida. Por eso yo te voy a hacer una invitación. La invitación de que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Ahí en el grupo pequeño donde estás, ahí reunido con tus amigos. Que abras tu corazón a Jesús y le digas, Señor, hasta aquí mi vida ha sido una vida de fracaso. Hasta aquí de alguna manera he sido feliz, pero no soy completamente feliz. Yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi hogar, en mi familia. Yo solo no puedo. Yo he intentado, pero no puedo. Yo te necesito, Señor. Entonces, mientras Elisa canta, yo voy a estar orando aquí en mi corazón y esperando que tú allá, donde estés, abras tu corazón a Jesús y expreses tu deseo de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tal vez de prepararte para el santo bautismo, tal vez de unirte al pueblo de Dios. Ahí donde estás, expreses tu deseo al amigo que está a tu lado.